es parte del método. Vaya, un concepto de método es el instrumento de la actividad científica que nos sirve para conseguir el conocimiento. Miren qué interesante. Es el instrumento de la actividad científica que nos sirve para conseguir el conocimiento de la naturaleza y de la sociedad. Un conocimiento de la naturaleza y de la sociedad. Aquí estamos hablando método en términos generales. Ya les dije que al principio que existen ciencias naturales y ciencias sociales. Y nosotros nos enfocamos en la ciencia social, particularmente el derecho. Entonces, método es el instrumento de la actividad científica que nos sirve para conseguir el conocimiento de la naturaleza y de la sociedad. Entonces, nosotros acá vamos a enfocarnos, les decía, en la sociedad en general y también la sociedad jurídica organizada, que es el Estado. En la investigación social, pues, tenemos que nosotros saber del individuo, la colectividad y el Estado. Entonces, el método es la manera de alcanzar un objetivo. ¿Y cuáles son nuestros grandes objetivos? Particularmente en esta cátedra, lograr conocimientos a través de la investigación. Que no se nos olvide nunca eso, jóvenes. Lograr conocimientos a través de la investigación. Preocupémonos para tener una buena formación académica. Eso depende de usted. Nosotros les damos una orientación, una guía, ¿verdad? Pero son ustedes los protagonistas. Son ustedes los que tienen que esforzarse para tener una buena formación académica. El método es un proceso que se sigue para hacer una investigación. También tiene fases para alcanzar su desarrollo. Por ejemplo, ¿verdad? El método, ¿verdad? Fases para alcanzar sus... ¿Cuáles son las? Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de esas fases, ¿verdad? Pero para hacer una investigación, así en términos generales, ¿verdad? Estoy pendiente de darles el esquema, muy pendiente. Ya, bueno, si es posible hoy se lo voy a pasar al grupo de WhatsApp, se lo voy a mandar, el esquema para ese trabajo de investigación a final de ciclo. Y no nos vamos a confiar, ¿verdad? Ponernos a hacer las cosas en el último momento, desde ya tienen que ir trabajando. Pero vaya, el método, como aplicando la fase de alcanzar un desarrollo, pues hay un tema determinado, ¿verdad? Una justificación, un planteamiento del problema, objetivos de estudio, un marco teórico, hipótesis, etcétera, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces el esquema que yo le voy a dar va a tener 7 elementos que los vamos nosotros a clasificar en números romanos. Los elementos, pues, del esquema de investigación. Y por supuesto, vamos a aplicar también los elementos complementarios, ¿verdad? Lo que es el índice, la introducción, al principio y al final, la bibliografía y el componente anexos. Ahí se los voy a explicar, ordenada y detalladamente. Pero como vamos por fases, ¿verdad? Como les decía, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo particular. Entonces el método es un procedimiento planeado, o sea que es una planificación. Es necesario aplicar el método
Es muy necesario tener un buen método de investigación para profundizar los conocimientos, que es nuestro objetivo fundamental. Un método es un arreglo ordenado, un plan general. O sea que es una planificación de la investigación. Y esa es la primera fase de la investigación social, la planificación. Es una manera de emprender sistemáticamente el estudio de los fenómenos de una cierta disciplina. Entonces cada tema les he dado ahí. Ustedes tienen que relacionar a qué rama de derecho pertenece, a qué disciplina, sea derecho constitucional, derecho penal, civil, familia, entre otros, ¿verdad? También hay una explicación filosófica de lo que es el método. Y de acuerdo a la filosofía, esto es amplio, ¿verdad? Pero vamos a decirlo más general. Es una manera de reproducir el pensamiento del objeto que se estudia. Hacer trabajar nuestro cerebro, ¿verdad? Reproducir el pensamiento, porque el pensamiento tiene movimiento también. Significa adquirir muchos conocimientos del tema objeto de estudio. Reproducir esos conocimientos. Empezando por descubrir y conocer su causa, su origen, sus consecuencias. Acuérdense de causa y efecto. Entonces ese es nuestro objetivo fundamental, adquirir conocimientos, profundizar el tema de investigación. Porque a esto, a cada tema tenemos que darle un enfoque científico. Bueno, hablamos un poquito del método. Entonces, ¿qué es una técnica? Una técnica es la aplicación específica del método. Escriban eso. Es la aplicación específica del método. Mediante el procedimiento o conjunto de procedimientos para el empleo de un instrumento. Es muy necesaria la técnica para el uso de un material o para el manejo de una situación que está en proceso. Disculpe, ¿le puede repetir después dijo aplicación específica del método mediante? El procedimiento o conjunto de procedimientos para el empleo de un instrumento, para el uso de un material o para el manejo de una situación, les decía. También es de tomar en cuenta que la técnica forma parte del método. Las técnicas se refieren a las operaciones materiales de manipuleo manual, o sea, un manipuleo manual de procedimientos mecánicos, tales como la elaboración de instrumentos de recolección, procesamiento y presentación de datos. La ficha bibliográfica, ¿verdad?
el tipo y tamaño de la muestra, los formularios, ¿verdad?, de entrevistas, los formularios de encuestas, cuadros y gráficos, ¿verdad? O sea que las técnicas son las formas para contactar y recoger los datos de la realidad. Eso no se nos olvide, escríbanlo. Las técnicas son las formas para contactar y recoger los datos de la realidad. Ya vimos un concepto de realidad, ustedes ya tienen una noción de lo que es la realidad. Y esta asignatura, pues, estudiamos la realidad. Disculpe, Lee, ¿podría repetir lo que dijo, por favor? Vaya pues, ahí atentos a escribir. Las técnicas son las formas para contactar y recoger los datos de la realidad. Vaya, por ejemplo, hagámonos 3 preguntas de esto que les acabo de decir. Veamos la primera. ¿Cuáles son las necesidades de la población? Escriban eso. ¿Cuáles son las necesidades de la población? Acuérdense de escribirle pues siempre el signo de interrogación para que suene a pregunta. Si hablamos de las necesidades de la población, son muchísimas, pero digamos las principales, las básicas: alimentación, educación, salud, ¿verdad? Tener una casa propia, ¿verdad? Tener dónde vivir, tener un trabajo también, tener un ambiente sano. Bueno, y aquí ya nos metemos en derechos, mire. Derecho a la alimentación, derecho a la educación, a la salud, derecho a la propiedad, una casa, un terrenito por ahí, un derecho al trabajo, derecho a un ambiente sano también. Esos son derechos de la persona humana, ya sean individuales o derechos sociales. También hay otras necesidades objetivas de un ser humano. La necesidad de amar y ser amado, claro que sí, también es necesario. Es justo y necesario, ¿verdad? ¿Qué otras necesidades creen ustedes que necesita el ser humano, además de las que hemos mencionado? No estamos hablando de lujo, ¿verdad?, sino de necesidades. Porque hay cosas que sí son buenas, ¿verdad? Y ¿por qué no disfrutarlas? Pero tampoco son indispensables para vivir. Que el sistema nos crea una dependencia psicológica, eso es otra cosa. Ya es otra cosa. Ya el sistema juega con nuestra mente y nos crea necesidades para que seamos un objeto de consumo. Esa es otra triste realidad. Nosotros tenemos que tener riqueza de pensamiento para contrarrestar eso, porque si no nos va a manejar y manipular el sistema. Ya estamos haciendo una crítica a la economía política, miren, interesante.
Vaya, esta es la primera pregunta, les decía. ¿Cuáles son las necesidades de la población? Vayamos a otra pregunta. ¿Cuáles son sus problemas de la población, verdad? Oh, chica, qué barbaridad, son una barbaridad, un sinfín de problemas que tenemos que resolver. El pueblo es vulnerable. Entonces, ¿cuáles son sus problemas? Delincuencia, inseguridad, violencia y la falta de todo. La falta de alimentación, la falta de educación, salud, la falta de casa propia, la falta de trabajo, la falta de un ambiente sano. Hay una gran contaminación, hay un bajo grado de cultura. El pueblo no sabe, muchas veces no sabe que no sabe. Hombres totalmente incultos, indoctos, sin ningún grado de conocimiento. Ellos no son la culpa, son producto del sistema, más bien son víctimas, hombres y mujeres. ¿Cuántos problemas, verdad? Bueno, muchos ven con buenos ojos y un mal necesario el régimen de excepción. Puede ser un tema polémico también, para contrarrestar pues el flagelo de la delincuencia y de la gran inseguridad, ¿verdad? Ahora vayamos a otra pregunta. ¿Qué se necesita para solucionar su problema? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita la población para solucionar su problema? Bueno, digamos lo más básico: salud, educación y seguridad. Empezando por ahí: salud, educación y seguridad. Y todo lo demás que necesitamos, hemos mencionado, ¿verdad? Imagínense, si las técnicas son formas para contactar y recoger los datos de la realidad, de allí salen tres preguntas, lo que hemos dicho. ¿Cuáles son las necesidades de la población? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué necesita para solucionar su problema? Alguien decía por ahí, un sabio del pasado, que en una situación difícil son tres cosas las que se puede dar. Una situación difícil, un problema, tiene una fecha de caducidad, una solución y una lección que aprender. Es cierto, fíjense. Puede haber otra pregunta también. ¿Qué opina la población de dicha realidad? ¿Qué opina la población de un régimen de excepción? Pero ahí quizás es más difícil para la población, ¿verdad? La población tiene alguna idea. Ya ustedes como estudiantes de Derecho ya están más obligados a saberlo, ¿verdad? ¿Qué opinan del régimen de excepción del artículo 29 de la Constitución de la República? O sea, una técnica que es la base de un proceso del conocimiento. Los métodos generales, ¿verdad?, son aplicables porque nos sirven para aprender
la realidad natural y social. Por eso es que están los métodos generales de la ciencia, métodos generales del conocimiento y también los métodos generales de la investigación. De esa forma se les llama análisis y síntesis, inducción y deducción. Por eso es conveniente saber el papel que juegan estos métodos. Los métodos y técnicas de investigación, ¿verdad? Pero los métodos generales que les acabo de mencionar. Necesitamos aplicarlos para adquirir información. En todo proceso pues se pueden aplicar métodos y técnicas distintas. Existen métodos generales y métodos particulares. Ya mencionamos los generales, son el análisis, la síntesis, inducción y deducción. Hay métodos particulares también. Los métodos particulares, pues, son aquellos que cada una de las disciplinas, que haya desarrollado de acuerdo a sus propias necesidades y limitaciones, de acuerdo a las normas que el método científico fija. ¿Podría repetir el concepto, por favor? ¿Concepto de qué? El concepto Pues sí, ¿concepto de qué? de los métodos particulares. Ah, ¿cómo no? Sí, buzo, por favor. Los métodos particulares son aquellos que cada una de las disciplinas han desarrollado de acuerdo a sus propias necesidades y limitaciones. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, muchas gracias. A la orden, ya sabe. Vale, hablemos un poquito de cada uno de ellos. ¿Qué significa análisis, por ejemplo? Análisis significa desagregar, descomponer. Desagregar, descomponer un todo en sus partes. Vamos a repetir. Análisis significa desagregar, descomponer un todo en sus partes.
es para identificar y estudiar cada uno de sus elementos. Vamos a decir todo el concepto. Analizar significa, pues, lo que se dice, significa, ¿verdad? Desagregar, descomponer un todo en sus partes para identificar y estudiar cada uno de sus elementos. Sus elementos, ¿verdad? Agreguen las razones entre sí y con el todo. Vaya, por ejemplo, en algo de la naturaleza material, digamos, el árbol, ¿verdad? El árbol se puede descomponer en raíz, tallos, ramas, hojas y frutos, tejidos, células, ¿verdad? Pero eso ya es en el campo de las ciencias naturales, y a nosotros nos interesan más las ciencias sociales. Por supuesto, ¿verdad? Todo conocimiento es importante y todos ustedes hay cosas que las tienen que saber. Vaya, el Estado. Estamos aplicando, digamos, un ejemplo de un análisis, ¿verdad? El Estado se puede descomponer en pueblo, nación y territorio. Y gobierno. Y también territorialmente, ¿verdad? En departamentos, en municipios, cantones, caseríos. Estamos descomponiendo, estamos desagregando, ¿verdad? Otro ejemplo, la Constitución de la República. La Constitución está integrada por títulos, capítulos y artículos e incisos. Ustedes ven la Constitución y así es, ¿verdad? Está integrada por títulos, capítulos, artículos e incisos. El todo racional es una unidad teórico-conceptual. Por ejemplo, el juicio racional. El juicio racional está integrado por conceptos, juicios, razonamientos, hipótesis, leyes, teoría y ciencia. Vamos a repetirlo, así despacio. El conocimiento racional está integrado por conceptos, juicios, razonamientos, hipótesis, leyes, teoría y ciencia. Obviamente, ¿verdad? Cuando mencionamos cada uno, ustedes escriban ahí la coma. Es otra cosa que yo les recomiendo siempre a los estudiantes, toda clase de estudiantes, todo debe ser así, ¿verdad? Y que le va a servir en su vida profesional. Tener una buena redacción. Hola. Aplicarlo sin signos de puntuación, ¿verdad? Todo eso. Ya se parte del hecho que todos ustedes ya lo conocen y ya lo saben. Y si así es, pues qué bien. Y así debe ser. O si no, pues preocúpese y rebúsquese. Porque lo necesitamos. ¿Me vas a dar el maíz o qué? ¿Me vas a dar el maíz ahí? Acordémonos que la investigación social es
tiene y debe de ser científica. Vaya, estamos en el análisis, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho civil. Así en términos generales, ¿verdad? Descompongámoslo un poco, ¿verdad? Así analicémonos la formación del derecho civil. Personas y familias, los bienes y derechos reales, las obligaciones, los contratos, las sucesiones y donaciones. Todo eso van a estudiar ustedes en el transcurso de la carrera. Qué bien y qué bueno. Vaya, en el campo del derecho penal, el principio de legalidad, el delito, el delincuente y la víctima. Vaya, y la síntesis es la operación inversa y complementaria al análisis. Síntesis quiere decir reunir las partes en todo. Estos métodos, pues, son inseparables, el análisis y la síntesis. Si vamos a hacer un análisis, tenemos que hacer una síntesis. Buenos días, licenciado. ¿Podría repetir el concepto de síntesis, por favor? Sí, con todo gusto. Es la operación inversa y complementaria al análisis. Quiere decir reunir las partes en todo. Es la operación inversa, dijo. Disculpe. Ajá, jóvenes, ayúdenme. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Vamos a ver si están en algo. Es la operación inversa al análisis. Muy bien. Complementaria del análisis. Muy bien, muy bien. ¿Andan en algo? Es la operación inversa y complementaria al análisis. Quiere decir reunir las partes en todo. Todo esto lo vamos a aplicar en el estudio de las leyes, en el estudio de los códigos, cuando les toque analizar una sentencia, una resolución judicial. Disculpe, licenciado, una pregunta. Ya que menciona allí, se me ha surgido una duda. No sé si puedo hacerla ahorita o voy a abrir un espacio para despejar dudas. No sé si puedo tener su autorización. ¿Sobre qué es, joven? No le escucho muy bien. ¿Sobre qué es? Usted dice va a la hora de un juicio, dice. Yo, o sea, la otra vez usted hizo una reseña, hizo un paréntesis entre las creencias y el derecho en sí. Va. Por ejemplo, hay personas que por ejemplo, son cristianas o son católicas y yo me pregunto... Un momento, vamos a hacer una pausa, una pequeña corrección ahí. El cristianismo es amplio. No podemos decir que es cristiano solamente el evangélico. Los católicos también lo son. El cristianismo abarca el de la Iglesia Católica, el de la Iglesia Ortodoxa griega y el de la Iglesia Protestante. ¿Estamos? ¿O evangélica? Vale, continúe. Bueno, entonces cuando usted dice a la hora de un juicio, digo yo,
o sea, de analizar, ¿vea? O sea, no solo verlo del punto, sé que es muy amplio el contexto que quiero dar, pero más o menos para que hiciera un pequeño paréntesis ahí, ¿verdad? A la hora de, digamos, que una persona tenga todos esos parámetros. Ujú. O sea, no solo dejarse ir por su propia prudencia, sino analizarlo tanto como en sus creencias, como a lo largo de su formación. Así es, muy bien, claro que sí. Analizar las cosas de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Ver sus creencias, porque hay un sinfín de creencias, ¿verdad? Y tenemos que respetarlas, ¿verdad? Y como le diría, pues es nuestra realidad. Vaya, por ejemplo, acá en la sociedad salvadoreña, pues, tiene sus creencias religiosas de diferente índole, de diferente naturaleza, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta también y hay que respetarlo. Pero no sé en sí cuál es su pregunta, o es un comentario o algo así para que dejemos claro esto. Solo era como un comentario nada más, porque hay gente... Vaya, muy bien. Está bien, claro, muy bueno. Buen comentario, vaya. La inducción. ¿A qué nos referimos a la inducción? Dícese que es un camino lógico en el estudio de los fenómenos. Escriban, por favor, después vamos a hablar. Es el camino lógico en el estudio de los fenómenos, que comienza con la totalidad parcial para llegar a la totalidad global. Disculpe, licenciado. Dijo, es un camino lógico en el estudio de los fenómenos que comienza con la... Vaya, mire, está bien. No sé, cuando usted puso el audio ahí se escuchó un ruido. No está escuchando, no está oyendo música, ¿verdad? Se oyó algo así como un sonido de rock, ¿o no? ¿O es el... No, licenciado. Vaya, está bien. No hay problema. La música es bonita, ¿verdad? Pero hay que escucharla en su momento. Pero bueno, pues es la señal. Que a veces cuando uno pone el audio, se escucha otro tipo de ruido. El problema es que cerca de mi casa están construyendo. Y este es el ruido. Se escuchó como un esmeril, algo así. Sí. Es el problema, lo tenemos todos, no se preocupe. A veces los vendedores también, ¿verdad? Vaya, ¿qué me decía, jovencita? Donde dice es un camino lógico en el estudio de los fenómenos que comienza con la totalidad parcial para llegar a la totalidad global, o sea, de lo particular a lo general. La inducción, ¿verdad?, se refiere al movimiento del pensamiento, que va de los hechos particulares a aquellas afirmaciones de carácter general. Qué interesante, qué bonito esto. Inducción, pues, viene del latín inductio, o hacia, por ahí, más o menos. Es uno de los tipos de razonamiento y método de investigación.
Es una forma de razonamiento. Pues la inducción hace posible el paso de los hechos singulares a los principios generales. Por ejemplo, digamos, de lo particular, escriban de lo particular, háganle una flechita a la par órgano judicial, digamos, en el siguiente renglón, y abajo de lo general otra flechita. Lástima que no estamos en el aula presencial para hacerles el esquema, y escríbanle el Estado. Algo particular que necesitamos estudiar, digamos, es el órgano judicial. Algo en particular. Y lo general, el Estado. Entonces la inducción es el movimiento del pensamiento, ¿verdad? Que va de los hechos particulares a aquellas afirmaciones de carácter general. Muy bien, muy bien. Copiaron eso, lo más importante. Vale. Ahora vamos con la deducción. Entre paréntesis le pueden escribir de latín deductio. ¿Qué vamos a entender por deducción? A veces estamos en algo, ¿verdad? Leemos un texto, vemos una realidad determinada, un hecho, y a veces decimos, yo puedo deducir que esto y esto y esto sucedió por esto y esto, ¿verdad? Deduzco que este fenómeno es por esta razón de algo. Entonces, ¿qué es deducción? Demostración, inferencia de una observación. Demostración o inferencia de una observación. Escriben ahí entre paréntesis consecuencia. Cierran. De unas o de otras varias aseveraciones. Disculpe, Lick, se le escuchó como que se le cortó la voz a usted. Bueno. No se le entendió. Sí. Es el, ¿cómo le quiero decir? La señal. La señal. Vamos a repetirlo despacio. Pero la mayoría me escucha bien, o se me oye cortado. Había dicho demostración, inferencia de una observación, y entre paréntesis. Ya lo vamos a repetir. Solo les quería decir, o sea, ¿cómo, en este momento cómo se me escucha? ¿No se me oye cortado? ¿Se me escucha bien? Se le oye cortado, Lick. En este momento. ¿Pero solo usted o todos? Yo le escucho. Se le escucha bien. Yo le escucho bien. Quizás la mala señal es la suya, joven. No sé en qué lugar del Salvador está o en qué zona que le llega mal la señal, porque la mayoría me escucha bien, fíjese. Pero hagamos el doble esfuerzo, pues. Vaya. Deducción. Les decía que de latín deductio. Demostración o inferencia de una observación. Entre paréntesis, consecuencia. De unas o de otras varias aseveraciones. Entre paréntesis se escriban premisas.
y aplicando leyes de la lógica que poseen un carácter fidedigno. Vaya, ya vamos a repetir el concepto. El concepto me gusta decirlo despacio para que ustedes lo copien. Después vamos a poner ejemplos. ¿Qué es algo fidedigno? ¿Qué es algo fidedigno? Ajá. Bueno, hay muchas interpretaciones de algo fidedigno. Puede ser algunas informaciones muy exclusivas y muy secretas que no están al alcance de todos. Esa puede ser una interpretación. O algunas cosas que tienen un poquito más de dificultad de aprender y de descubrir. Acuérdense que nuestro castellano a veces, como tiene bastantes sinónimos y antónimos, y ese es el problema, a veces en la interpretación. Vale. Vamos a repetir otra vez el concepto y luego vamos a hablar y poner el ejemplo. Deducción, demostración o inferencia de una observación. Consecuencia, les decía, de unas u otras o varias aseveraciones, premisas, y aplicando leyes de la lógica que poseen un carácter fidedigno. Vale, vamos a hablar también primero de la lógica, ¿vale? Pero primero vamos a poner el ejemplo. En la deducción, primero va de lo general a lo particular. Es lo inverso de lo anterior. De lo general a lo particular. Bueno, y es una frase que yo les he dicho en varias ocasiones. Ejemplo de lo general: Estado. Ejemplo de lo particular: órgano judicial. Lo general es el Estado, podemos hablar del Estado, estudiar el Estado y todo esto, ¿verdad? Lo particular, el órgano judicial, pero sí, el órgano judicial es parte del Estado. Es uno de los poderes del Estado. En el sentido amplio de la palabra se entiende por deducción toda inferencia en general. De un fenómeno social, de una realidad determinada, podemos tener una inferencia deductiva. Existe una premisa o una conclusión analizando una realidad determinada, ¿verdad? Aplicando las leyes de la lógica. Bueno, ustedes han oído hablar bastante de la lógica, ¿verdad? Y a veces cuando ustedes están en una situación, a veces, o platicando de lo que sea, a veces dicen, es lógico que esto y esto suceda, ¿verdad? La lógica también es una herramienta de la filosofía y se aplica también en la investigación social. ¿Qué vamos a entender por lógica? Es la disciplina que estudia
las leyes que rigen un razonamiento correcto. Es la disciplina que estudia las leyes que rigen un razonamiento correcto. Cuando un razonamiento es correcto, es lógico. Pero hay cosas que pueden serlo y no serlo. Existe la duda. ¿Y la lógica matemática? Bueno, dicen que las matemáticas son exactas. ¿Y las ciencias sociales? Y vamos a aplicar la lógica, el análisis. Bueno, y los métodos que hemos mencionado. Pero, ¿en qué consiste un análisis lógico? Bueno, consiste en una descomposición mental. Una descomposición mental del objeto investigado en sus partes componentes, ¿verdad? Y es un método para obtener nuevos conocimientos. Ese es nuestro gran objetivo, obtener nuevos conocimientos. Lo bonito, que el derecho es rico en doctrina, rico en historia. Tiene un gran alcance doctrinario. Tiene un marco conceptual exagerado. Y es bastante teórico y práctico. Muy bien. Bueno, un pequeño espacio para que ustedes puedan participar en este momento. Hola. Sí, se le oye, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Algún comentario que quieran hacer? Pueden hacerlo en este momento. Pueden participar. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Yo solo quería dar mi opinión acerca de lo que dijo usted del artículo 29, ¿verdad? Del régimen de excepción, ¿verdad? Sí. Que yo en eso como que tengo duda, ¿verdad? Porque ahí se le violan los derechos a muchas personas, ¿verdad? Ya que se suspenden muchos derechos. Sí, correcto. Y en eso no estoy de acuerdo yo, ¿verdad? Porque muchas personas inocentes pagan, ¿verdad? Por otras personas. Bueno, pagamos por otras personas, ¿verdad? De que ese artículo, bueno, para mí, ¿verdad? Para mí no está muy bueno que se utilice, porque
como le digo, muchas personas pagan, ¿verdad? Ahí dicen las razones por las cuales se aplica, ¿verdad? Bueno, pero usted tiene derecho a no estar de acuerdo también, ¿verdad? Sí. Y también a manifestar su criterio, el por qué no. Claro, claro. Sí, correcto, porque ahí se le violan, como le digo, los derechos a muchas personas, ¿verdad? Es que como ahí la misma disposición dice que se quedan suspendidos todos los derechos y garantías que menciona el artículo 5, 6, inciso séptimo, y artículo 24 de la misma Constitución. Sí, correcto. Y yo estaba viendo en unos videos de que, bueno, verdad, las autoridades, los policías, pues, paraban a muchas personas, incluso a niños, hacían revisiones, les revisaban sus pertenencias, y pues, para mí, bueno, eso como que no estaría muy de acuerdo, ¿verdad? Porque son niños, ¿verdad? Son niños y pues, por ende, tienen temor, tienen miedo, pues. Sí. Por eso no estoy de acuerdo yo con eso. Vale. Bueno, mi opinión, ¿verdad? Mi opinión. Claro, es su opinión. Vaya, ya tenemos una opinión aquí, ya tenemos un punto de vista. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Pueden hacerlo. Sí, licenciado, yo. Bueno, está bien. Lo que el compañero plantea está perfecto, ¿va? Eso hace generar dudas en cada uno de los participantes aquí en la plataforma, especial en mi persona. Él dice que no está de acuerdo, ¿va? Pero como cada quien va, como dicen, va, cada mente es un mundo. Entonces, en lo personal, yo pienso que esas son partes de los métodos que el gobierno está implementando, y yo pienso que no los implementa solo porque ellos dicen lo vamos a querer, sino porque, o sea, va dentro de un campo de estudio que la población va incluida en esa. Y a mi parecer, yo lo veo totalmente muy excelente porque, o sea, como usted lo dice, viene desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, nosotros podemos decir, no, como es simple, pensamos que tal vez no nos puede dar solución a nuestra hipótesis o a nuestro problema, pero resulta lo contrario, que tal vez ahí puede estar el problema. Tal vez los policías, un suponer, dicen, vamos a ir a las casas, vamos a revisar a gente que vemos en las calles, pero tal vez el problema está en que hay familias que utilizan a niños para transportar sus formas, a hacer sus acciones delictivas a través de la niñez, y es algo que los niños no saben, y por lo tanto a veces no está bien al punto de la población. Pero mi punto es que eso va dentro de un campo, de una serie de pasos que el gobierno está viniendo implementando, dado la situación actual de nuestro país, ¿verdad? Claro. Como un mal necesario, ¿verdad? La aplicación de ese decreto, de ese régimen de excepción para contrarrestar las pandillas. Sí, buenos días, licenciado, compañeros. Buenos días. Sí, en relación a esta temática que hemos abordado ahorita sobre el artículo 29 y el régimen, estoy de acuerdo en la primera intervención que hizo el compañero. Y en cierta forma, obviamente también lo que dijo el siguiente compañero que acaba de exponer su punto de vista. Sí. Ahora bien, importante también tomar en cuenta que hacia quién está dirigido y hacia qué grupo poblacional está dirigido este régimen, dado que hablamos que el derecho protege a ciertos grupos, por decirlo así, en general. Entonces hay una cierta diferencia en cuanto la aplicación de sobre la justicia. Hablamos que si vamos a ser futuros profesionales, Dios mediante, tenemos que ser imparcial, ¿verdad? Lo que dijo el compañero me llama mucho la atención, el primer compañero, para ser exacto, él no está de acuerdo.
yo creo que en ese punto yo no estaría de acuerdo también en el caso de que solo se aplica a ciertos grupos. Mire, no sé, yo creo que no hemos tenido la oportunidad de ir a San Salvador algunos, o sí, no sé, ¿verdad? Pero si hemos ido en estos días, podemos ver que hay más patrullaje en las zonas marginadas, en el centro de San Salvador, pero vemos pocos patrullajes en sí en las zonas de otro nivel, dentro del extracto social. Por ejemplo, vamos a la San Benito, por ejemplo. ¿Quién le va a andar haciendo registro a los niños o a las familias que transitan en la San Benito? Es bien raro, y si alguien se siente ofendido, obviamente ahorita no va a poner su demanda, su denuncia, pero una vez pasado este régimen va a ir a poner su denuncia y van a haber otros efectos, ¿verdad? Entonces, pero una persona o un grupo familiar de un nivel social, de una clase social, obviamente humilde como la de nosotros todos, ¿qué razón de ser va a ir a poner una denuncia? Va a haber una justificación por parte del Estado, del gobierno. Entonces, yo creo que en ese sentido debería de aplicarse una forma parcial para detallar esos estudios. Y, perdón por el gallo, ya me lo voy a comer. Y la otra, pues, aplicarlo de manera imparcial. Cuando se dice a nivel nacional, o sea, que abarque todos los extractos sociales. Pero lastimosamente, en ese sentido de la justicia, no se está aplicando. Se lo digo porque yo lo he visto. Y ahí me disculpan por el gallo, voy a invitar una sopa. Bueno, profesor, disculpe, quería dar mi punto de vista. Para mí ver, esa regla sí está en forma general porque se dirige a toda la población, pero los que la tienen que cumplir fueron los mismos que cometieron el asesinato de 66 personas en una sola noche. Prácticamente la regla es para ellos, pero fue por este mismo hecho, ellos mismos lo causaron, por ese montón de asesinatos. Y también es cierto que violan los derechos de las personas, pero también ellos violaron el derecho a la vida de esas personas. Esas personas tenían familia, hijos, y simplemente los mataron sin importarle nada más. Terrible. Ese era mi punto de vista. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo quiero dar mi punto, licenciado. Vaya, está bien, señorita Katie, ¿verdad? Sí, bueno, es que yo opino que en cierto caso está bien lo que están aplicando, porque quieras o no, como dice el compañero Brian Nilsson, ellos violentaron los derechos de muchas personas al arrebatarles la vida. Pero en la sociedad nosotros tenemos diferentes puntos de vista. Algunos decimos, bueno, la PNC, la Policía Nacional Civil, está aplicando su poder con demasiada violencia, podemos decir, a registrar niños y cosas así. Pero en parte, como dice el otro compañero, recordemos que a veces los grupos delictivos utilizan esa inocencia de los niños para traficar armas, quizás drogas o cosas así. Pero también recordemos que si no estuviera la Policía Nacional Civil, digamos, y los grupos delictivos aumentaran y no hubiera un régimen que lo lograra detener, ¿quién más lo haría? O sea que en mi parte estoy como neutral. Apoyo lo que están ejerciendo actualmente, pero también muchas veces lo aplican con demasiada violencia. Ajá. Solamente eso. Comprendo. Sí, licenciado, disculpe mi interrupción de vuelta, ¿verdad? Pero Samuel Danilo, concuerdo con lo que dice la compañera Katie, ¿verdad? Yo no es que no esté de acuerdo, ni estoy de acuerdo, ¿verdad? Como decía ella, estoy también igual neutro, ¿verdad? Porque la autoridad sí se sobrepasa en ese punto de que, bueno, llega a golpear pues a gente inocente, de que no tiene nada que ver con los grupos criminales, ¿verdad? Y pues por eso yo digo de que ese artículo como que, bueno, a mi punto de vista, ¿verdad? Como que no está muy bien porque la autoridad se sobrepasa pues de autoridad. Ese es mi punto, no más. El artículo ahí está,
y si está es por algo, ¿verdad? Entonces debe saberse cuándo y dónde y a quiénes aplicarse. Tal vez es ahí donde está el problema. Ajá. Bueno, entonces hay acuerdos y desacuerdos de esta situación y de esta realidad, ¿verdad? Entonces pueden tomar su propio criterio. Muy bien, les decía que estoy convocado pues a una asamblea de docentes en la universidad. Estoy un poco retirado de mi casa a la universidad, entonces tengo que irme temprano para poder llegar a tiempo. Quizás por eso hoy por hoy nos vamos a quedar acá. Tengo que ir pues a la universidad y en la tarde pues a la oficina. Así es que ha sido un placer compartir un poco con ustedes y ahí vamos a seguir hablando de estos temas y seguir desarrollando el programa. Pasen feliz día, cuídense y estudien mucho. Feliz día, Feliz día, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, igual, Ferdinand. Feliz día, Lic. Feliz día, licenciado. Gracias. Hasta pronto, hasta la próxima si Dios quiere. Gracias y buen día, licenciado. Bueno, yes.